Vamos a, vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias, en Hechos capítulo 2. También vamos a ir más tarde a Hechos capítulo 6, donde hemos leído con nuestro hermano. Toda iglesia constituida según el orden del Nuevo Testamento debe reunir estas dos características: los materiales apropiados y la forma, el diseño revelado en las Escrituras. Los materiales apropiados para la conformación de una iglesia local son vidas regeneradas, personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que tienen una experiencia de conversión, que han sido vivificadas usando el lenguaje del apóstol Pedro, hablando de los creyentes como piedras vivificadas, como piedras vivas. Esa sería la materia. La forma es conforme lo revela la Escritura. No ha de ser a gusto de los hombres, con la imaginación de el intelecto humano, sino lo que Dios ha revelado. Creemos por la gracia de Dios y humildemente que esta iglesia está siguiendo el diseño que Dios ha revelado. Tenemos ancianos y diáconos y procuramos que nuestros adherentes, los miembros de la iglesia, estén voluntariamente, habiendo tenido una experiencia de conversión, habiendo sido bautizados bíblicamente, se han unido a esta iglesia para hacer equipo con ella. Creemos que tenemos la materia prima, creemos que tenemos el diseño, la forma. Los antiguos creían que aún teniendo estos dos elementos, no es suficiente. Se requerirá orden, disciplina, continuidad, para que ese edificio que se está construyendo mantenga su belleza, mantenga su hermosura. Que sean personas que den testimonio de que ahora su vida ha cobrado un inmenso valor, porque tienen a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Una iglesia sana debe mantener una disciplina continua. Y hemos hablado de disciplina formativa y disciplina correctiva. Gracias a Dios hemos tenido pocas ocasiones y a veces consideramos que no hemos sido tan insistentes públicamente para amonestar cuando alguno o alguna de las partes no está procurando vivir de tal manera que honre a su Señor. Dios con frecuencia interviene porque Él tiene mucho interés en que sus iglesias locales, construidas sobre el fundamento que es Cristo, con la materia prima y el diseño revelado por Dios, mantenga su hermosura, mantenga su belleza. Y en eso, hermanos, esta iglesia está. No puede decir, como uno de sus ancianos, no podemos decir que lo hemos alcanzado, pero que estamos en el camino por la gracia de Dios, sí. Tenemos algunas personas mayores que hemos confiado y Dios se ha complacido en preservarnos. Tenemos algunas personas de mediana edad que están tratando también de vivir la vida cristiana. Pensamos que cuando el Señor nos retire, si Él no viene, si nuestro Salvador no viene antes, se llevará a cabo el trabajo por los que quedan. Tenemos algunos jóvenes que estamos orando por ellos y confiamos en que el Señor les traiga a los pies de Cristo y que en tiempo formen familias en las que
habrá de ser Cristo el Señor, Cristo el proveedor. Dios quiera que así sea. Ahora, en ese sentido estamos yendo nosotros. Necesitamos de Dios. Para esto, ¿quién es suficiente? Que Dios nos ayude, que Dios nos asista. Ahora, hablando de la importancia de esta iglesia y de las iglesias locales, porque la iglesia universal se expresa o se da a conocer, se manifiesta a través de iglesias locales. Y cada iglesia local tiene su importancia, porque está edificada con la materia prima que Dios ha revelado en su palabra y porque están conformadas conforme al diseño. Y cada una deberá trabajar por caminar ordenadamente. Y nosotros, hablando de la importancia de la iglesia, estamos viendo las razones para unirse a una de ellas. Hay razones para que te unas, si profesas fe en Cristo, a una iglesia local. Yo he dicho cuando he hablado con personas individualmente, si fuera esta, a mí me dará mucho gusto. Pero si decides unirte a otra y trabajar en otro lugar donde se enseña la verdad y se glorifica a Cristo, vamos. Somos uno en Cristo y serás uno allá donde estés. Pero los que hemos acordado andar juntos, debemos procurar esmeradamente ser como uno solo, procurando el bien del otro. Hemos visto 4 razones en los 2 mensajes anteriores y hoy vamos a ver la número 5. Razones para unirse a una iglesia local. Número 5. La primera de hoy. El creyente debe unirse a una iglesia local para que responsablemente participe de los privilegios. Vamos a añadir la palabra comunes, porque en otro mensaje vamos a hablar de los privilegios especiales. Estos privilegios corresponden a todos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos. El Señor Jesucristo, por su gracia, estableció ciertos privilegios que con libertad gozan los miembros de una iglesia local. Todos los que son añadidos a una iglesia local participan de estos privilegios que se pueden observar en la Escritura. No son como disposiciones a voluntad, a gusto de los dirigentes, llámense ancianos y diáconos. No, es con sustento en la Escritura. Entonces, como he dicho, en esta parte del mensaje veremos algunos privilegios comunes que gozará todo creyente que haya sido añadido a la iglesia local. Aquí viene, este es el primero. Participación ordenada de la segunda ordenanza. Los creyentes que profesan fe en Cristo creíblemente y que se unen a una iglesia local, uno de los privilegios es participar de una manera ordenada en la cena del Señor. Participar de la segunda ordenanza. Esta ordenanza instituida por Cristo fue encargada a la iglesia. Es la iglesia local que debe administrarla. Dios, por medio de Lucas, quien escribió el libro de Hechos, nos dice cómo y quiénes participaban de ella. Es muy triste, pero hay personas que profesan creer en el Señor y no han participado una sola vez de la mesa del Señor. Y dicen profesar fe en Cristo, pero sus entrañas no se simbran, no se emocionan, no desean, no anhelan participar de ese acto de adoración pública. Todos los creyentes verdaderos han de desear participar de esa ordenanza.
pero no podrán participar hasta que sean unidos a una iglesia local. Los que participaban, según Lucas en Hechos 2, tenían que reunir algunas características. Tenían alguna evidencia. Y se puede ver que fueron aquellos que recibieron la palabra predicada. Número 1, aquellos que recibieron la palabra predicada. Ellos compungidos, azorados, contristados, asustados, preguntaron: ¿qué debemos hacer? Nosotros, ¿qué debemos hacer? La respuesta del predicador fue: aléjense del pecado, arrepiéntanse y obedezcan, bautícense en el nombre del Señor. Si seguimos la lectura, y ahorita vamos a leer el texto, si seguimos la lectura, Lucas nos dice en resumen: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. La iglesia que ya existía. Existían en número 120 personas. 120 personas que se habían reunido para tratar un asunto exclusivamente de ellos. ¿Es posible probar esto? Sí. Veamos ahora el texto. Dice Hechos, capítulo 2, el verso 37 al que hice alusión. Al oír esto se refiere a la predicación del apóstol. Se compungieron de corazón, se temorizaron, estaban asustados. El Espíritu Santo los había convencido de su pecado. Preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, el predicador del momento, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el verso 41, Lucas nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, el punto está en que ellos precisamente, ahora donde dice se añadieron, podemos decir que eran 3,000 más los 120 que existían. ¿Y dónde dice eso? Vaya usted a Hechos capítulo 1 y vamos a leer el verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Cuando veamos otro de los privilegios que vamos a llamar el privilegio de estar y participar en los asuntos privados de la iglesia, en ese entonces vamos a regresar otra vez a este texto. Por ahora solo mencionamos que hubo una reunión de asuntos privados. Había 120, es decir, era un número definido, un número que se podía identificar. Ellos trataron un asunto, pero ahora ya son más 3,000. Así que ellos, dice el verso 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. He aquí lo que nos interesa para nuestro punto es que participaban en el partimiento del pan, en una alusión directa a la mesa del Señor, lo que llamamos segunda ordenanza. Y bueno, como una nota aclaratoria, decimos segunda ordenanza
porque nadie puede participar de ella si no es bautizado antes. No estamos hablando de importancia, sino solo orden cronológico. La persona que es bautizada, entonces puede participar de la mesa del Señor, tal como dice el texto, verso 41. Así que los que recibieron su palabra, es decir, la oyeron, creyeron, se dispusieron a obedecerla, bautizándose, y fueron añadidos. Ese es el orden que nos da la Escritura. Ahora, no todos participaban. En ellos, los que participaban, se debía observar ciertas características. Entre esas características, una era que no dudaban en reunirse comprometidamente con los creyentes ya existentes. Ahora, traigamos el contexto, hermanos. El contexto. Poco tiempo, hermanos, días de que Cristo ascendió. Estaba creciendo enormemente el número. No era popular, era altamente impopular. Cualquiera que se adhería a este grupo de discípulos tenía pérdidas, no tenía ganancias, tenía pérdidas. Pero acudían porque fueron convencidos por el Espíritu Santo y acudieron para el perdón de sus pecados. Así que la pérdida de amistad o la pérdida de oportunidades o las relaciones vinieron a ser un segundo plano. En primer plano tenían ahora a Jesucristo y ese grupo con el que se identificaban. La cena del Señor fue señalada para significar nuestra unión con Cristo y con otros creyentes. Unión y comunión son los símbolos de los creyentes en Cristo. Ahora, si no hay una corresponsabilidad y unidad en doctrina y práctica, no es posible una observación de la mesa del Señor de forma correcta y agradable a Dios. Y en ese sentido estaríamos hablando de la disciplina formativa, de aquello que necesitamos aprender todos y todos celosamente procurar que se siga así. De tal manera que procuraremos la santidad de nuestras vidas, procuraremos la unidad los unos con los otros, y a la hora de participar haremos una vista introspectiva, examinándonos a nosotros mismos, condoliéndonos de nosotros mismos, suplicando al Señor nos perdone, disponiéndonos a participar, porque eso nutrirá nuestra fe, nos une más entrañablemente con Él, nos une más con nuestros hermanos. Definitivamente, participar de la mesa del Señor es un privilegio. Ahora, vean ustedes, por favor, en 1 Corintios, capítulo 10, el verso 16 y también el 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Unión y comunión son los símbolos de los creyentes en Cristo. Somos unidos a Cristo por la fe, somos unidos los unos a los otros por un pacto, por un compromiso. Y no es que yo obtenga solamente, yo doy o debo estar dispuesto a dar mi amistad, mi solidaridad, mi afecto, mi hombro para apoyar, para ayudar, para escuchar o para hablar aquello que traiga honor y gloria y ánimo, como aprendíamos en un mensaje anterior. Es un deber de los creyentes provocarse al amor y a las buenas obras, animarse los unos a los otros, además de congregarse según tenga la oportunidad.
Así que cada vez que participamos en la cena del Señor, damos testimonio de nuestra unión con Cristo, pero también nuestra unión con los hermanos. Participar en ella según lo ordenado por Cristo es sin duda un privilegio. Y esto, hermanos, es solo posible en el contexto de una asamblea que tiene definidos quiénes son sus componentes. Número 2, recuerden que estamos viendo los privilegios comunes que participan aquellos que son añadidos a una iglesia local y que por esa razón deberías unirte. Y si es a esta, qué bueno. Número 2, participar en las reuniones privadas de la iglesia. Participar en las reuniones privadas de la iglesia. Hay ocasiones en que la iglesia se reúne para tratar algunos asuntos que son privados. Es decir, no comprometemos a las demás personas. A veces tenemos que cooperar. A veces tenemos que llevar la carga, la aflicción de otro hermano. Con frecuencia las reuniones son muy amenas, muy agradables. Pero a veces tendremos que tratar algún asunto triste que nos hace contristar en el espíritu. Y es la iglesia que debe tomar decisiones. Así que ahora sí vamos a Hechos, capítulo 6, donde hemos leído. Allí se describe que providencialmente hubo la necesidad de tratar un asunto privado. Como ustedes saben, era que Judas, que era uno de los 12, con la ganancia de su traición, compró un lugar y él se privó de la vida. Y había que nombrar a otro que pudiese tomar ese lugar que ya no sería para Judas. Y ese es el asunto que están tratando. Ahora sí vamos otra vez a Hechos 1 primero. Ahorita regresamos a Hechos 6. Allá en Hechos 1, los versículos 15 en adelante, dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que el asunto es entre ellos, 120, que es la primera iglesia o la primera parte de la iglesia en Jerusalén, que están tratando un asunto importante. Ahora, más adelante, hermanos, si vemos Hechos, vean conmigo, Hechos 2:41, y luego vamos a 4:4, y luego vamos a 5:14. Dice 2:41, la última parte: se añadieron aquel día como 3,000 personas. 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Cuántos van? Ahora vamos a ver 5:14. Dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Vieron? 120, pues es muy fácil contar 120, ¿no? 3,000, no tan fácil, pero se pudieron contar. 5,000 más. Bueno, ya estaba un poquito más complicado, pero seguían añadiéndose personas. Así que Lucas nos dice en el verso 14 del capítulo 5, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Bueno, era mucha gente, hermanos, y se suscitó un asunto allí que era necesario tratar. Ahora, ¿lo trató el pueblo? Toda la ciudad de Jerusalén se reunió para escoger lo que
los apóstoles indicaron? No. El texto dice, Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, Lucas está enfatizando eso, hermanos. En ese orden está mencionando eso. Está creciendo, está creciendo, está creciendo. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, ¿recuerdan? Eran 11 más el que se añadió en Hechos 1. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Discípulos es el término que se usaba en aquel entonces. Recuerden, el término cristiano, hermano, vino a ser posterior. Allí era solamente discípulos. Los convocaron para que participaran de esta reunión. En esta ocasión, que tenían precisamente un asunto para tratar. ¿Cuál es el asunto? Pues que había una desatención en las personas que no recibían el cuidado. Y los apóstoles tenían una comisión específica, las oraciones y la enseñanza de la palabra. Así que para atender la mesa de los menesterosos, designaron a 6 hombres, como ustedes saben. O 7 hombres. 7 hombres. Y luego los escogieron y los presentaron. Es en esta ocasión cuando los discípulos se reúnen para tratar un asunto específico. En esta ocasión no participaron todos. Estuvieron solo los discípulos, aquellos primeros que son mencionados en el capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5 y así sucesivamente, que el número estaba creciendo. Así que Pablo dice, para diferenciar en las reuniones públicas de adoración, había algunos que no eran creyentes. Vean ustedes, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 14 y versículo 23. Dice de la siguiente manera: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? El apóstol Pablo hace la diferencia de que en una reunión pública de adoración, como es esta, todos eran bienvenidos. Y que había allí personas que no eran creyentes. Providencialmente Dios les hacía acudir, tal vez por invitación, tal vez por curiosidad, pero asistían. Allí estaba la iglesia adorando a Dios. Y en esa ocasión, cuando es una reunión de asuntos privados, ahí solamente entraban o participaban los hermanos, los discípulos, únicamente. Así que las reuniones para tratar asuntos privados era un asunto de privilegio. No todos pueden participar. Número 3. Otro privilegio que goza el creyente que es miembro de una iglesia local es el de recibir cuidado y supervisión pastoral por medio de los ancianos. Dios ha instituido para el cuidado de las almas el oficio pastoral. Y el pastor es un pecador como cualquiera otro que ha sido lavado en la sangre del Cordero. No tiene en sí mismo ninguna autoridad para enseñorearse sobre el resto de la congregación. Es llamado y habilitado por Dios para que pueda predicar el evangelio. Hay otros también en la iglesia que lo hacen. Pero aquel o aquellos que son reconocidos por la iglesia como ancianos, como pastores, ellos tienen la tarea de cuidar de la congregación. ¿Dice eso la escritura? Sí.
Otra vez vamos a Hechos, aunque vamos a ver varios textos. Comenzamos en Hechos capítulo 20 y el versículo 28. Es un texto al que ya hemos acudido y otra vez nos encontramos allí. El contexto es que el apóstol Pablo convoca a los ancianos, es decir, a los pastores. Vean el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Allí están los ancianos de la iglesia y está dando algunas indicaciones. De hecho, está despidiéndose, ya no más los va a ver físicamente. Él va a seguir su trabajo, comisión, pero él tiene un encargo que darles. Y bueno, el resumen está en el verso 28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra episcopos, que es la palabra traducida para nosotros obispo, también puede ser traducida supervisor, director, dirigente, alguien que indica qué hacer y que supervisa que se haga bien. Por supuesto, él debe ir delante, debe hacerlo, debe saber hacerlo. Así que en el diseño de Dios, esa es la manera. Y un hombre o mujer que se une a una iglesia tendrá el privilegio de tener ese cuidado para su alma. Créeme, si conoces un poco de la corrupción de tu corazón, si conoces un poco de la facilidad con la que te deslizarías, te darías cuenta que necesitas el cuidado de Dios. Y si dices, bueno, claro que sí, el de Dios sí, pero no el de los hombres. Ah, querido, el diseño de Dios es que es a través de los hombres. Por ejemplo, en la fe cristiana, creemos firmemente que Dios cuida a todos por igual, hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Sin embargo, Dios dice que el hombre que es casado tiene la tarea de cuidar de su esposa, de cuidar de ella, proveer para ella, ser su guía, ser su consejero, ser su proveedor. Ella puede decir, no, a mí no me andes cuidando, yo me cuido sola, o que Dios me cuide. Bueno, está rechazando el diseño, pues. Lo mismo los hijos. Por diseño, hay niños que ya se pueden cuidar solos, ¿verdad? Quisieran vivir solos. Bueno, bajo techo y disfrutando de todo, ¿verdad? Y tomar sus decisiones como si fueran autónomos. Pero Dios por diseño dice que son los papás los que tienen el cuidado y la autoridad. Ni duda cabe que cada creyente, usando los medios de gracia, puede caminar con su Señor y su Señor le va a guardar. Definitivamente eso es una gran verdad. Pero a la par de ella es que Dios, por diseño, ha dispuesto que hombres que son habilitados por Él hagan el trabajo de cuidar de sus ovejas. El otro término es pastor. Los ancianos supervisan pastoreando. Eso fue lo que le dijo Pablo. Dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Esa es la tarea de los pastores. Los ancianos, por diseño y habilitación por parte de Dios, son los encargados de cuidar del grupo de creyentes que Dios ha puesto bajo su responsabilidad. Y los medios que disponen son la enseñanza, el consejo, la amonestación. De esta manera el cuerpo es edificado. Y esto, queridos, será posible si ambas partes están de acuerdo. Como ya hemos visto, si ambas partes están de acuerdo. Recordemos esto, allá en Hebreos capítulo 13 y el versículo 17. Ya hemos visto esto.
dice el texto, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los pastores literales que cuidan un rebaño dicen que entre las ovejas hay algunas ovejas que topetean a otras. Hay ovejas juguetonas que inquietan a otras. Hay ovejas que son independientes y se quieren ir lejos del rebaño. Ellos normalmente hacen la función de pacificarles. Cuando se quieren ir lejos, ellos normalmente tienen ayuda. Los llamados ovejeros, los perros ovejeros. Un hombre de Dios que también fue pastor, literalmente cuidó rebaños en la montaña. Él dice que tenía 2 perros muy buenos. Ellos nunca dañan a las ovejas, les ladran, les muerden suave y las hacen regresar al redil. Y dijo él, que a uno de sus perros lo llamó bien y a otro lo llamó misericordia, aludiendo al Salmo 23, donde el creyente dice que el bien y la misericordia le siguen todos los días. Es en ese sentido que Dios ha provisto, amados hermanos, quien nos ayuda a caminar, quien nos cuida. Ya hemos visto que es deber cuidarnos los unos de los otros, ya hemos visto eso. Pero ahora mi énfasis es que por diseño de Dios, el miembro de una iglesia goza el cuidado y la supervisión pastoral por medio de ancianos. De esa manera el cuerpo es edificado. Y esto solo será posible si las partes se disponen a seguir el diseño que Dios ha revelado. Y por supuesto, en el contexto de una iglesia local que tiene definidos quiénes son sus componentes, quiénes son sus miembros. Decíamos, ¿se acuerdan? Los miembros de esta iglesia tienen la obligación de seguir la instrucción o someterse al pastor de otra congregación o pastores de otra congregación. No. ¿Los pastores de otra congregación tienen jurisdicción sobre ustedes? No. Yo como pastor soy responsable de lo que sucede en otras familias, otras personas. No. Porque Dios no las ha puesto bajo mi cuidado. Es lo que está diciendo la Escritura, hermanos, y sin duda esto es un privilegio. Pero hay más, hay aún otro. El otro de los privilegios es el número 4 y es el último de los privilegios comunes del cual gozan los miembros de una iglesia, es el encontrarse en un sistema de rendir cuentas. Esto no es cómodo. Créeme, tampoco es cómodo para mí predicarlo. Pero no estoy para predicar solo lo que me haga sentir bien o me haga sentir cómodo. Con frecuencia termino el día domingo cuando a mí me toca exponer, muy agotado. Y pidiendo a Dios que me ayude para que mi siguiente vez, si Él me permite, pueda hacerlo bien. Quisiera ser hallado fiel delante de Dios. Es un privilegio que los creyentes se encuentren o se hallen en un sistema de rendir cuentas. Esto, rendir cuentas, es una bendición que no goza un creyente independiente, que va de un lugar a otro, que solo escucha lo que le gusta escuchar y que lo hagan sentir bien, que lo hagan sentir cómodo. No toma responsabilidad con nadie. No se somete a nadie, no cuida de nadie. Es independiente. Pero el creyente
que entiende su relación con Dios y su relación con otros creyentes, estará dispuesto y gozosamente aceptará ser supervisado por ancianos, pastores, o incluso por otros creyentes interesados en su bien y el bien de la iglesia, porque eso es lo que busca. Ese es el fin que se persigue. Ya hemos visto también el pasaje de Mateo 18. Cuando hay alguna diferencia, alguna herida, alguna ofensa de uno hacia otro, el Señor Jesucristo nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ves? Habla con Él. Persuádele que eso que ha hecho o dicho no trae honor a Cristo, no trae bien, no trae beneficio al cuerpo. Tú estás dispuesto a perdonarle y caminar junto con Él. Él insiste. Entonces procura llevar testigos. Se trata de rescatarle, se trata de restaurarle. El enemigo está tratando de causar daño con uno que debilite, con uno que hiera, pudiera traer daño al cuerpo, pudiera traer algún daño al edificio. Así que debe cuidar el uno del otro. El apóstol Pablo también trata esto. También ya vimos ese texto, primero a los Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 14. Allí el apóstol Pablo está, si quiere, veámoslo también. Ahí el apóstol Pablo está hablando de cómo debemos ver los unos por los otros y específicamente el que es débil, el que es ocioso o el que es de poco ánimo. Hay personas que son ociosas. Hay que amonestarles. Hay quienes son de poco ánimo. Hay que alentarles. Hay quienes son débiles. Necesitamos fortalecerlos. ¿Me ves a mí un tanto débil, desanimado? Anímame, ese es tu deber. Pastor, hay algo que le pasa, lo he visto un poco distraído, hermano. Un hermano me hizo una observación muy afectiva, así lo sentí yo, y me dio mucha pena. Con una falta que yo cometí recientemente, y me dijo él acerca de lo que había hecho. Y yo pensé que nadie se había dado cuenta, pero sí se dieron cuenta. Y yo le agradecí mucho al hermano. Él está cuidando de mí. Él está tratando de que yo vaya por la senda que el Señor nos traza a todos. Y es así como cuidamos los unos de los otros. Quien entiende estos principios y considera este privilegio, con gozo deseará la supervisión de sus pastores y de sus hermanos, es decir, de la iglesia. Esa es mi iglesia. Y ya sabemos que no nos referimos al patio, al edificio. No, ese grupo de personas son parte mía, yo soy parte de ellos. Yo lo necesito, adoramos juntos, creemos en Jesucristo como nuestro Señor. Cuando nos reunimos, nos constituimos en un edificio donde el Señor viene a estar con nosotros. Desde ese lugar, casa, dice el apóstol Pedro, desde ese lugar elevamos sacrificios de olor grato, un corazón agradecido, enseñable, contrito, humilde, un saludo afectivo, un tiempo fraterno, en el cual, permítame, cargamos nuestra pila. Nuestro amor se enciende, se fortalece. Regresamos a nuestras tareas, cualquiera que ésta sea. Y anhelamos retornar y juntos adorar y bendecir a nuestro Dios. En cambio, el incrédulo, el independiente, ni lo desea y no lo tolerará. Me voy. No me trataron como yo creo que debo ser tratado, como yo esperé que me trataran. No me dieron lo que yo creo que debieron darme. No estará dispuesto. Miren cómo lo dice la Escritura. Vean en el libro de los Salmos. En el Salmo
141:5 dice así: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda el justo será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Que tu esposa te diga: querido, he estado observando esto, estoy orando por ti. ¿Hay algo que necesito saber, que debo saber para que oremos? O que tu esposo te lo diga. O que otro hermano te diga. O que tú se lo digas a un hermano. Es procurar el bien el uno del otro. Pero el que no es creyente, hermanos, no lo desea, no lo anhela y no lo va a aceptar. Miren Proverbios 9. Proverbios 9, versos 8 y 9. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. 12:1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. 15:32-33. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. 27:5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Es evidencia de salvación cuando aceptamos andar en los caminos que Dios ha trazado delante de nosotros. Como aquellos que preguntaron: varones hermanos, ¿nosotros qué haremos? Les dieron indicaciones específicas. Arrepiéntanse y obedezcan. Ellos lo hicieron y se unieron al grupo de creyentes y gozosamente convivieron. Si usted lee el resto de Hechos 2, del 43 en adelante, varios capítulos adelante, nos dicen, nos describen la manera tan amable, tan armoniosa que había entre ellos. Los que tenían más se dispusieron a vender. No es que se quedaran sin nada, es que se dieron cuenta que el tener muchas propiedades no les beneficiaba en nada. Y siendo que había quienes tenían necesidades, pues se dispusieron a hacerlo y se quedaron con lo necesario para vivir. Estaban dispuestos a caminar juntos. Es evidencia de salvación cuando aceptamos andar en los caminos que Dios ha trazado delante de nosotros. Él, nuestro Dios, ha provisto un proceso de formación. Lo llamaban los antiguos disciplina formativa. De eso trata esta enseñanza. Disciplina formativa. Recuerden la materia, el diseño, pero una continua disciplina formativa, una continua enseñanza que nos lleve cada vez más a examinarnos a nosotros mismos y que nos demos cuenta que individualmente, como familias y como iglesia, nos falta mucho para llevar dignamente la imagen de Cristo. Nos falta, a todos nos falta, queridos hermanos. El hombre más santo lamenta su pecado. El hombre más humilde lamenta su orgullo. Y gracias a Dios que hay hombres y mujeres entre nosotros, como en otros lugares también, que desean vivir gratamente, santamente,
pero nunca piensan que ya lo alcanzaron. Siempre consideran que hay algo más que alcanzar. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea. Para nuestro provecho, Dios ha dispuesto que de esa manera hombres, pecadores como cualquiera otro, lavados en la sangre del Cordero como todos los creyentes, habilitados por Dios para que se ocupen de la enseñanza y las oraciones, ellos tienen delegado por Dios el poder, la autoridad, para animar a otros hermanos y llamarlos a cuentas. Hay muchos casos de personas que han hecho cosas graves en la sociedad porque la autoridad cerró los ojos y decidió no hacer nada. Hay casos en hogares, en familias, donde los niños, los adolescentes, llegan a la edad de los 14, 16 años, a los 20 años, su músculo de soberbia, de vanidad, de independencia está bien fuerte. Los papás no tuvieron el tiempo para obstruir, para frenar, para contrarrestar esa inclinación natural. A veces hasta lo fomentaron. Y ya cuando llegan los 16, los 20, 25 años, se lamenta. Hubiera sido diferente que la autoridad tratara con el que hace mal, corrigiendo, castigando, recompensando, premiando al ciudadano que hace bien. Mejor ciudad, mejores ciudadanos, mejor ambiente. Podemos ir y venir, nuestros hijos pueden ir y venir, tenemos tranquilidad, hay buenos ciudadanos. Habría menos dolor en los hogares si los padres hubiesen sido diligentes, fieles, cuidadosos. Bueno, lo mismo lo trasladamos a la iglesia, hermanos. Si los ancianos, los obispos, pastores son negligentes o convenientes, pues ¿para qué? Se va a ofender, puede ser que se enoje, se vaya y además pues el número se reduce y no pasa nada y ahí se va todo. No puede ser así, queridos. No puede ser así. Dios nos ha trazado un camino y como hemos dicho, es evidencia de conversión el querer andar en ese camino junto con otros creyentes. En la prueba adversa, en la bonanza próspera, siendo joven o ya adulto, tu alma, por la obra de Cristo, mediante el ministerio de una iglesia que quiere seguir el diseño de su Señor, será preservada para ser presentada delante de Dios como una virgen pura. Todos los padres hemos deseado que nuestras hijas vayan al matrimonio vírgenes. Todos los cristianos hemos procurado unirnos con nuestro cónyuge o nuestro novio, más tarde esposo o esposa, de una manera pura, de una manera santa. Es tarea de los ancianos, pastores, obispos, es tarea de ellos cuidar de tal manera que como una doncella virgen, la iglesia sea presentada en el día de la boda. Para ello, ellos deben orar, deben enseñar y con frecuencia sufrir dolores en sus entrañas, dolores como de parto,
un dolor agudo, profundo, cuando uno de aquellos que Dios puso bajo su jurisdicción, bajo su cuidado, por quienes va a dar cuenta cuando Dios lo llame, y el tal o los tales no quieren seguir la dirección que él o ellos están dando, que emana de las Escrituras. Con frecuencia lloran por aquellos que no quieren seguir la directriz señalada en las Escrituras. Pablo decía: toleradme un poco, ténganme paciencia, pues. Lo que yo busco es guiarles para que en su tránsito al cielo vayan viviendo de una manera santa. Y la figura que usa el apóstol Pablo, es la boda. Cuando un joven se casa con una virgen. Lo dijo así el apóstol Pablo. Allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 1 y 2, y usted puede leer unos versículos más si gusta. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por supuesto, habla de una vida consagrada, una vida santa. Nosotros fuimos infieles y calificados, Santiago así lo hace, como adúlteros espirituales, porque dimos nuestros afectos a otras cosas, a otras actividades, siendo desleales en nuestro pacto con nuestro prometido, nuestro amado Salvador Jesucristo. Pero Él permanece en su pacto. Él nos ha limpiado, Él nos ha purificado, Él nos ha hecho santos. Y un día estaremos en su presencia. Pero es tarea de cada uno de nosotros procurar una vida de santidad. Pero en cuanto a los privilegios, hermanos, es deber de los pastores procurar la santidad, el cuidado íntegro del rebaño. Y es un privilegio que las ovejas tengan el cuidado de un pastor. Es un privilegio que los miembros tengan el cuidado de alguien que lo cuide, que lo guíe, que lo inste, que lo anime, que lo corrija, que lo instruya, que lo amoneste, incluso que lo reprenda. Quien es verdaderamente un redimido estará muy contento de que un pastor o su pastor lo haga. Dios bendiga su palabra. Es otra de las razones. El gozar de los privilegios de la iglesia fue un poco más amplio, por eso hicimos solamente uno. En otro mensaje, si Dios nos permite, vamos a ver los privilegios especiales que goza aquel que es unido a una iglesia local. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo queremos darte gracias por permitirnos oír el Evangelio, creerlo y por tener, Señor,
la disposición obrada por tu Espíritu para obedecerlo, para seguirlo. Oh Señor, no podemos sin tu ayuda. Te necesitamos. Asístenos para cada paso que hemos de dar. Y perdónanos, te suplicamos, Señor, cuando nos hemos detenido o hemos dado pasos fuera incluso. Bendice tu palabra, Señor, y que ésta traiga fruto para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.